Nos encontramos en el Puente del Rey, una estructura del siglo XVII donde es más probable que haya iniciado la ciudad de Panamá en 1519. Veamos cómo fue su crecimiento. Cuando se definió allá por julio-agosto de 1519 que se iba a hacer la fundación de un establecimiento permanente, se tomaron los terrenos cercanos a Río Abajo, por donde hoy está el Puente del Rey, y ahí fue donde se talaron los árboles y se planificó hacer la fundación. De manera que estamos hablando de que ese es el foco, de donde poco a poco se irradió hasta llegar a la costa de este lado, la del Pacífico, y la desembocadura del río del Gallinero, como le llamaban en esos tiempos, a Río Abajo. La primera vez que se escuchó el nombre de Panamá fue en una carta de Vasco Núñez de Balboa a España en 1514. De ahí, una avanzada llegó al sitio entre 1515 y 1517, pero no fue hasta 2 años después que se fundó la ciudad de Panamá, que con el tiempo irradió a la costa. Las fuentes indican de que había una riqueza pesquera, habían más árboles frutales en estas áreas que hacia el lado de allá. Aquí la tierra era más seca, del otro lado era más pantanosa, anegadiza, así que de un solo foco creció y ocupó la totalidad de lo que vemos hoy en día en el conjunto monumental. Tierras que hoy son del cementerio Jardín de Paz, también eran parte de los ejidos de la ciudad, pero no edificios de piedra como los que estamos viendo aquí, sino más bien de madera. Las ordenanzas para la construcción de la primera ciudad fundada por españoles en el Pacífico fueron establecidas por la corona española y contemplaban un sueño de orden. Lo primero que pensó la corona española, y el que lideró eso fue Fernando el Católico, fue el sueño de un orden. Y él dio ordenanzas muy claras que cada vez que se fundara un lugar, tenía que ser medido a cordel y regla, que las calles se cruzaran rectas, que hubiera una plaza central de donde todo irradiara. Eso es, a su vez, también una herencia de más atrás del Imperio Romano. Eso se llama el plano ortogonal. Cuando el gobernador Pedrarias de Ávila llega a la ciudad, él recibe unas instrucciones, las instrucciones reales de 1513, en donde se le dice cómo escoger los sitios más propicios para fundar las futuras colonias o ciudades. Muchos años después es que vino una regulación de cómo van a ser las ciudades con sus plazas, edificios y demás. Sin embargo, en estos primeros años iniciales de la fundación se construye la ciudad prácticamente de este a oeste, pero siempre teniendo como referencia de crecimiento la plaza mayor de la ciudad. La destrucción de la ciudad en 1671 fue inevitable. Sin embargo, el ataque de los piratas dio paso a una nueva urbe, a 12.7 kilómetros de aquella que terminó en ruinas, un espacio amurallado y que hoy conocemos como el casco antiguo. Con ese amurallamiento se restringía el espacio habitacional y el uso de espacios abiertos, plazas. Entonces, si nosotros vamos allá, todo está perfectamente cuadriculado. Para el casco viejo ya fueron las leyes de Indias. Determinaron con mucha precisión cómo se trazaba una ciudad, y es interesante porque las leyes de Indias surgieron después de que los españoles habían fundado casi todas las ciudades latinoamericanas. O sea que ellos utilizaron la práctica y la convirtieron en una teoría. Las construcciones en San Felipe respetaban un orden y sus edificaciones eran pequeñas, a diferencia de aquellas monumentales de Panamá Viejo. Hay una evolución, pero también hay una continuidad. Muchos de esos elementos se mantienen de Panamá Viejo al casco antiguo, e incluso algunos elementos de organización con nuestra ciudad actual. La Plaza Mayor, por ejemplo, aquí en Panamá Viejo estuvo la catedral con su torre a un costado de la Plaza Mayor y el Cabildo, y este mismo elemento o forma se traslada al casco antiguo. Igualmente, los 7 conventos que estuvieron en Panamá Viejo se trasladan al casco antiguo, incluso allá se suman otras órdenes religiosas. Por ejemplo, San Felipe Neri se establece en el casco antiguo y esa sí no estuvo aquí en Panamá Viejo. Los incendios y terremotos no estancaron la dinámica urbana y aquello que no podría reconstruirse daba lugar a nuevas plazas. Así surgió la Plaza Herrera, allá. Así surgió la Plaza Bolívar, por ejemplo, cuando era solo la Plaza Mayor, la que está frente a la catedral. Los espacios abiertos a veces ocurrían cuando ya no se podía volver a construir donde se destruyó un edificio.
o una manzana habitacional. Poco a poco la ciudad evolucionó y gracias a la visión y planificación del presidente Belisario Porras se construyó la exposición. Belisario Porras adquirió unas propiedades, hizo un diseño para integrar todo eso como parte del crecimiento de la expansión de la ciudad de Panamá, del casco viejo, hacia la vía España, hacia el este. El nuevo asentamiento que se fundó más o menos a 6 o 7 kilómetros de acá en San Felipe, el casco viejo actual, fue en realidad el embrión del que salió la ciudad como la conocemos hoy. La continuación de la expansión de la ciudad obedecía al criterio de los propietarios del suelo y su transformación era en función de las ideas comerciales. Y ellos estaban viendo su interés particular y no necesariamente el interés común de una ciudad, sino cómo hago para obtener el máximo de mi propiedad si la urbanizo. Y luego la cosa se hizo todavía peor porque se fraccionaron aún más las propiedades y la gente empezó a pensar ya no ni siquiera en urbanización, sino en lote. Vivimos en una urbe resiliente que superó las adversidades que la golpearon, pero que ha sido privilegiada al mantener 3 ciudades en una sola. Venimos a Panamá Viejo y sabemos de un pasado de gloria, de riqueza, de poder. Tuvo su mala hora. Vamos a San Felipe, su otro momento de grandeza, de poder, sus incendios, todas sus cosas, pero es la capital de la República y de ahí se expande a la Nueva Panamá, que ya entonces incluye a ambas, la vieja y la colonial. Eso no es frecuente. Por lo regular hay una vieja y una nueva, no una intermedia. Nosotros tenemos las 3. Es una gran ventaja, es un gran polo de turismo y es una sola ciudad. Son 500 años que sí empezaron aquí, en el momento cero, en Panamá Viejo, pero que esos 500 llegan hasta el Parque del Norte y más allá de Tocumen, etcétera. Ahora es la gran ciudad. Nuestra ciudad es considerada una de las más densas del continente, con un crecimiento horizontal, desperdigada en el espacio, con edificios de gran tamaño. Una ciudad que en sus extremos tiene más de 80 kilómetros de longitud, que hace muy difíciles los desplazamientos al único centro que tenemos, que es el de Las Torres. La historia Ciudad de Panamá aún no termina y encontrar un terreno común en el que todos nos podamos identificar forma parte de su crecimiento para alcanzar la urbe del futuro. Zelaida Castillo, Telemetro reporta.